Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. Con esta lección comenzamos una serie de lecciones dedicadas a conocer herramientas generales que podréis utilizar en Calc. Os recuerdo que en el primer tutorial del curso tenéis el esquema general del mismo. En concreto, en este tutorial número 32 del curso de LibreOffice Calc vamos a ver cómo inmovilizar paneles y a dividir ventanas. En la segunda parte veremos cómo proteger la información que tenemos en una hoja de cálculo o en determinadas celdas. Por último veremos cómo proteger un archivo de Calc para que solo se pueda abrir con contraseña o en modo de solo lectura. Bien, para realizar esta lección nos vamos a apoyar en esta hoja de cálculo. Vamos a empezar con la opción de inmovilizar paneles. En esta tabla de notas que tenéis aquí, queremos que cuando bajemos hacia abajo, la fila de los encabezados se mantenga fija, es decir, queremos inmovilizarla. Ahora mismo, si con la ayuda del ratón bajamos hacia abajo, baja todo, desaparece, ¿lo veis? Entonces yo lo que quiero es que esta fila de aquí, que es el encabezado, se mantenga fija y siempre aparezca en pantalla. ¿Cómo lo haremos? Seleccionaremos la fila que se encuentra justo debajo de la que queremos inmovilizar. Así, en este caso seleccionaríamos esta. Y ahora solo tendríamos que ir al menú Ventana, la opción Inmovilizar. O también la tenéis aquí. Si lo hacemos desde la barra de herramientas, Inmovilizar paneles. Fijaros que aparece una línea negra más gruesa. Eso quiere decir que desde ahí hacia arriba quedará inmovilizado. Fijaros, ahora bajamos hacia abajo, ¿veis? Y queda inmovilizado. Se verá siempre en pantalla. También podemos inmovilizar columnas. Para eso, ¿cómo lo haremos? Voy a dejarlo como estaba al principio, quitamos la opción, ahora está como antes, ahora se baja todo. Bien, si ahora queremos que de aquí hacia la izquierda quede fijo, seleccionamos esta columna, la que se encuentra justamente a la derecha, y le damos a la opción. Y a partir de ahí, si nos movemos con la barra de desplazamiento, fijaros, esa parte queda inmovilizada. Esta es la manera que tenéis para inmovilizar paneles. Lo quito y vamos a ver la siguiente opción, que es dividir ventana. Esta opción puede ser útil en hojas de cálculo con muchos datos, donde queramos visualizar a la vez datos que se encuentran separados y no pueden verse en una única ventana. Por ejemplo, seleccionamos aquí esta columna y otra vez desde el menú Ventana tenemos la opción Dividir o este icono de aquí. Si lo hacemos desde la barra de herramientas, fijaros, le he dado a Dividir ventana y desde esa columna lo ha dividido en dos partes, que representan la misma información, pero ha dividido la ventana. Aquí tenemos por un lado la información y aquí tenemos la otra ventana con la misma información y podemos visualizar diferentes partes que aparecen en la tabla. Quito la opción, si seleccionamos una celda y le volvemos a dar, dividir ventana, fijaros, lo que hace es un cuadrante. Y aquí ya podremos buscar la información que queramos visualizar. ¿Veis? ¿Veis cómo aquí también aparece? Son opciones que tenéis aquí, de dividir ventana. Lo quitamos. Aparte de hacerlo desde ahí, una forma más rápida es desde estas señales que aparecen aquí. Fijaros. Si colocamos el ratón encima, aparece esta forma y apretando el botón izquierdo arrastramos y mirar. Crea la ventana, la duplica. Y aquí tenemos la ventana otra vez dividida. Y aquí podemos hacer lo mismo. ¿Veis? Tenemos repetida la información en 4 ventanas separadas. Para dejarlo como estaba, nos colocamos con el ratón aquí y apretando el botón izquierdo arrastramos. Y con esta lo mismo. Es muy sencillo. Es una forma rápida de poder dividir la información en varias ventanas. Bien, habéis visto las opciones de inmovilizar paneles y dividir ventana. Vamos a pasar a la segunda parte del tutorial, donde nos vamos a centrar en la protección de los datos. Las opciones que vamos a ver ahora de protección son muy útiles cuando tengamos que compartir la hoja de cálculo con otras personas y queramos evitar el borrado o modificación accidental de datos. Bien, tenemos dos opciones principales, que es proteger el documento y proteger la hoja. Ambas las tenemos desde el menú Herramientas, Proteger documento, y aquí tenemos hoja y documento. Con una protegeremos la hoja y con la otra el documento. Vamos a ver las dos y las diferencias que hay. Vamos a empezar con documento, proteger documento. ¿Qué estamos protegiendo al utilizar esta opción? Si protegemos el documento, impediremos que se puedan cambiar varias cosas a las hojas. Fijaros, si nos colocamos sobre esta hoja de cálculo y le damos al botón derecho, mirad cuántas opciones tenéis aquí. Insertar hoja, eliminar hoja, renombrar hoja, etc. Todas estas opciones ya las vimos en una de las primeras lecciones del curso. Bien, y si utilizamos la opción de proteger documento, parte de esas opciones ya no estarán habilitadas, no las podremos utilizar. ¿Cuáles son? Si volvemos, cuando protejamos el documento no podremos hacer nada de aquí. ni insertar hoja, ni eliminar hoja, ni renombrar hoja, ni mover o copiar hoja, ni cambiar el color de la pestaña.
Y eso ocurrirá en todas las hojas, no solo en esta. Fijaros, si me vengo a menú herramientas, proteger documento, documento, me aparece esta ventana. Tenemos opcional de ponerle una contraseña. Si ponemos una contraseña para proteger el documento, después para desprotegerlo tendremos que volverla a poner. Si lo dejamos en blanco, la protección y desprotección del documento se hará directamente, sin necesidad de contraseña. Voy a hacer un ejemplo poniendo una contraseña, pero a partir de ahora lo haremos todo sin contraseñas. He colocado una contraseña y le digo aceptar. Ahora fijaros, si volvemos a abrir el menú con el botón derecho del ratón, ¿veis? Todas las opciones que teníamos antes han desaparecido. Y también, una que me he olvidado antes, es que tampoco podremos ocultar o mostrar las hojas. Y esto ocurre en todas. Si me vengo a esta hoja de cálculo, que se llama alumnos, botón derecho, y ocurre lo mismo. Por ejemplo, en el menú insertar, hoja no estará activo porque hemos protegido el documento y no podremos insertar hojas. Desde el menú editar, si vamos a hoja, fijaros, no la puedo mover o copiar y no la puedo eliminar. Son todas las opciones que se quedan deshabilitadas al proteger el documento. Y repito, esto ocurre en todas las hojas. Pero ojo, si protegemos el documento, sí que se puede modificar el contenido de las hojas. Fijaros. Volvemos a la de antes. ¿Qué quiero decir? Que estos datos que aparecen aquí sí que los puedo modificar y borrar. Por ejemplo, 7,6, suprimir, lo he borrado. ¿Veis? Podemos modificar los datos. Deshago, podemos eliminar filas y columnas. ¿Veis? Eliminar las filas seleccionadas. Y la borro. Deshago. Con la opción de proteger el documento, no estamos protegiendo los datos que hay dentro de las hojas, sino que protegemos las operaciones con las hojas, es decir, con esto de aquí. Pero los datos que hay en las hojas sí que los podremos modificar. Para poder proteger los datos que tenemos dentro de la hoja, para eso utilizaremos menú herramientas, proteger documento, hoja. Vamos a verlo. Primero voy a quitar la protección del documento, que sería hacer la inversa de lo que hemos hecho antes. Sería darle otra vez aquí y fijaros, me aparece que le ponga la contraseña, porque como antes se la he puesto, si no se la hubiera puesto, esta ventana no me aparecería. Se la pongo y aceptamos. Y ya está, si volvemos aquí, ya vuelven a aparecer todas las opciones, incluida la de ocultar la hoja. Bien, lo que os decía, ¿cómo podemos proteger los datos que hay dentro de la hoja? Pues iremos a herramientas, proteger documento, hoja. Y lo mismo que antes, me pide una contraseña, pero es opcional. Si no la ponéis, no pasa nada, solo que será muy fácil desprotegerla. Si el objetivo es que alguien no lo pueda desproteger, le tendréis que poner una contraseña. Bien, con la protección de la hoja, ¿qué es lo que estamos protegiendo? Pues igual que antes, no podremos ni eliminarla, ni cambiarle el nombre, ni cambiarle el color de la pestaña. Pero además de esto, tampoco podremos eliminar o insertar filas y columnas. Si os acordáis, antes sí que he podido eliminar una fila. En este caso, con la protección de hoja, esto no lo podremos hacer. Tampoco podremos insertar imágenes ni crear gráficos a partir de los datos, ahora lo veremos. Y tampoco podremos pegar información en ella. Sí que tendremos la opción de poderla copiar, pero no podremos pegar información en la hoja. En cambio, si no protegemos el documento con la opción que hemos visto antes y solo protegemos la hoja, sí que podremos copiar o mover la hoja y ocultarla, y también añadir nuevas hojas. Y por último, y lo más fundamental, es que al proteger la hoja, lo que hacemos es proteger el contenido de las celdas protegidas. Ahora veremos lo que es esto de las celdas protegidas. Al tener marcada esta opción, protegemos la hoja y el contenido de las celdas protegidas. Le voy a dar a aceptar y vamos a ver lo que ocurre. Ahora hemos protegido la hoja. No podremos insertar ni eliminar filas ni columnas. Con el botón derecho, fijaros, ya no me aparecen las opciones de insertar o eliminar filas. Y en columnas lo mismo. También aparecen aquí deshabilitadas esas funciones. Y como os decía antes, tampoco podremos insertar imágenes ni crear gráficos. No podemos entrar en estas opciones. Lo más importante, que queda protegida la información. Si intento eliminar, por ejemplo, esta celda de aquí, le doy al botón de suprimir y no me deja, no hace nada. En otra, le vuelvo a dar al botón de suprimir y no lo borra. ¿Esto por qué ocurre? Porque las celdas tienen protegida su información. Entonces, si una vez que hemos protegido la hoja, queremos que algunas celdas concretas sí que se puedan borrar, o mejor dicho, sí que poder modificar sus datos, tendremos que desproteger esas celdas. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a desproteger. Ya está. Y ahora sí que puedo borrar. Voy a borrar estas notas, matemáticas. Las borro todas y ya está. Y guardo. Imaginar que esta tabla ha pasado por todos los profesores de las asignaturas y han ido poniendo sus notas. Y ahora se lo tenemos que pasar al profesor de matemáticas. Y queremos que introduzca los datos en esta columna
pero queremos proteger el resto de información para evitar que por error pueda modificar alguna nota sin querer el profesor. Lo que haremos será proteger toda la hoja excepto las celdas de la asignatura de matemáticas. Entonces, ¿cómo sería? Para eso tenemos que desproteger las celdas. Seleccionaríamos todas las celdas que queremos desproteger, en este caso serían estas, y desde el menú formato nos vamos a celdas y en la pestaña protección de celda desactivaremos esta opción que por defecto aparece marcada. Por defecto las celdas están protegidas, pero para que se haga efectiva esa protección tendremos que proteger la hoja. Bien, como hemos dicho, como queremos desproteger esas celdas solamente, pues las hemos seleccionado y quitamos esa opción de protegida. Y le decimos aceptar. Y ya está. Si me vengo a otra, formato celda, protección de celda, aquí sí que aparece protegida. Y ahora nos vamos a herramientas, proteger documento, hoja. Y le decimos aceptar, manteniendo marcada esa opción de ahí, proteger esta hoja y el contenido de las celdas protegidas. Y aceptamos. Y ahora, si intento borrar la nota de filosofía, el 7,7, ocurre lo de antes, no me deja. En cambio, si me vengo aquí a matemáticas, sí que me deja escribir. ¿Veis? Y borrarla. Hemos protegido todos los datos menos esas celdas de aquí. Con esto protegemos que se puedan borrar los datos o modificar. Pero si además queremos impedir que se puedan copiar los datos para llevarlos a otra hoja, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Desde menú herramientas, lo mismo, proteger documento, hoja, voy a desprotegerla y volverla a proteger para que nos vuelva a aparecer la ventana de antes. Bien, y ahora la vuelvo a proteger. Proteger documento, hoja. Bien, hemos visto esta parte de aquí y ahora vamos a ver esta. Y nos dice, permitir a todos los usuarios de esta hoja y nos da dos opciones. Seleccionar las celdas protegidas y seleccionar celdas sin proteger. En este caso, como están las dos marcadas, a mí me permite seleccionar celdas, que es esto, poder entrar en ellas. El recuadro este en negro más marcado quiere decir que he seleccionado la celda. Y al seleccionar la celda puedo copiar la información que hay en ella. Desde el menú editar, copiar, o con el botón derecho, copiar. Y copiaría ese 4,6 en el portapapeles, y me lo podría llevar a otra hoja de cálculo. Lo que vamos a conseguir ahora es que no se puedan seleccionar las celdas, y al no poderlas seleccionar tampoco podremos copiar su información. Mirar, menú herramientas, proteger documento, hoja. Y me dice seleccionar las celdas protegidas. Y le voy a decir que no. Es decir, dejándolo así, no voy a permitir que se seleccionen las celdas protegidas. Que os recuerdo que son todas menos estas de aquí, que son las de matemáticas que yo había desprotegido. Y que sí que las dejo seleccionar porque dejo marcada esta opción. Si la quitara, tampoco se podrían seleccionar. Le digo aceptar. Y fijaros. Si intento entrar en este 8,2, le doy al botón izquierdo del ratón y no me deja. No puedo acceder a esa nota. En cambio aquí sí que puedo entrar, porque estas las tengo desprotegidas. Estas celdas de aquí están desprotegidas. ¿Veis? El cuadro, eso es que estoy seleccionando las celdas. Si intento en una de fuera, no me deja. Para acabar el tutorial vamos a ver dos últimas opciones para proteger nuestra información, que será que forcemos a abrir el documento en modo de solo lectura. Por tanto, solo se podrá leer la información, pero no se podrá hacer nada más con ella. Y lo último será la máxima protección, que es que no se va a poder abrir el archivo de Calc sin una contraseña. Vamos a verlo. Bien, voy a desproteger la hoja y ahora ya podremos acceder a toda la información. Entonces, para que se abra el documento en modo de solo lectura, nos iremos al menú Archivo, Propiedades y nos iremos a la pestaña Seguridad. Y marcaremos Abrir documento solo para lectura. Y le damos a aceptar. Guardamos el documento, voy a salir y voy a volver a entrar. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Fijaros aquí lo que pone, solo lectura. Y entonces no puedo hacer nada, no puedo borrar, ni siquiera en las celdas que no estaban protegidas. Haciéndolo de este modo es muy fácil quitar la protección, que es simplemente dándole aquí, editar documento. Y ahora ya podríamos modificar los datos. Para protegerlo en modo de solo lectura, pero que además lleve incorporada una contraseña, lo tendremos que hacer desde otro sitio, que será desde la opción de guardar como. Fijaros, me vengo al menú Archivo, Guardar como. Y aquí tenemos Guardar con contraseña.
Si le damos aquí a guardar con contraseña y le decimos guardar, primero me pide si lo quiero reemplazar porque le estoy dando el mismo nombre. Le digo que sí. Y ahora, fijaros, me aparece lo que habíamos dicho antes también, para que cuando queramos abrir otra vez el archivo, tengamos que ponerle una contraseña para que se abra. Y sobre el modo de lectura lo tenemos aquí, en opciones. Abrir archivo solo para lectura, lo marcamos y aquí sí que le podremos dar una contraseña. Y aceptamos. Cierro el documento y lo vuelvo a abrir. Modo de solo lectura, igual que antes. Pero ahora si le damos aquí a editar documento, me va a pedir la contraseña. Antes no me la estaba pidiendo. Aquí sí que me va a pedir la contraseña. Y por tanto, si queremos salir del modo de solo lectura para poder hacer cambios, tendremos que poner la contraseña. Y ya está. Vamos a ver lo último, poner una contraseña para que se pueda abrir el documento. Vamos a archivo, guardar como, guardar contraseña. Le digo que reemplace el archivo, sí, y aquí le pondremos la contraseña. Y aceptamos. Ahora si lo cerramos y lo intentamos volver a abrir, ¿veis? Nos pide la contraseña para poder abrir el archivo. Y ya está, ya lo hemos abierto. Si queremos quitar esa protección, tendremos que volver a guardar como y desmarcar esta opción. Si no, siempre nos va a pedir contraseña cuando intentemos abrir el documento. Bien, con esto finalizamos esta lección donde hemos visto cómo inmovilizar paneles y dividir en ventanas. Y hemos visto todas las opciones que tenemos para proteger nuestros datos. En la próxima lección aprenderemos a personalizar nuestro LibreOffice con las funciones que más utilicemos normalmente. Esto es común a toda la suite de LibreOffice y ya lo vimos en el curso de LibreOffice Writer. Lo volveremos a ver dentro de este curso de LibreOffice Calc. Si tienes dudas o quieres hacer cualquier comentario sobre lo visto en este tutorial, te podré atender en la sección de comentarios del vídeo. Si te ha sido útil, te doy las gracias por compartirlo y darle un me gusta. Para seguir informado sobre las novedades del canal, te invito a suscribirte a él. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.